Hola, ¿qué tal, jóvenes? En este video les explicaré algunos ejercicios acerca del contenido de expresiones algebraicas. Para ello iniciaremos recordando algunos conceptos importantes. Uno de ellos es el de variable. Una variable es una letra que representa una cantidad desconocida. Una expresión formada por números y variables enlazados por signos de operaciones se conoce como una expresión algebraica. O sea que una expresión algebraica estará acompañado de variables que en este caso son letras y de números, acompañado de operaciones. Para ello pasaremos a la explicación de algunos ejercicios que tienen ustedes allí en su guía número 4. En lo que es expresiones de variables tenemos dos casos. El caso número 1. ¿En qué consiste el caso número 1? Son reglas convencionales que se utilizan en las expresiones algebraicas. Vamos a ver las reglas convencionales que se utilizan en las expresiones algebraicas. Como les decía, tenemos dos casos. El caso número 1, tenemos el primer ejemplo. 1 por b. Dice que 1 por b, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a sustituir la X, en este caso el símbolo que representa la multiplicación, y vamos a omitir ese símbolo. Entonces, si yo quito ese símbolo, me quedará B. 1 por B es B. El 1 lo omitimos porque es como que fuese un número imaginario. Es como que lo tuviésemos adelante de B. Tenemos otro ejemplo. Menos 1 por B. De igual manera vamos a quitar el símbolo de multiplicación y esto nos quedará menos B. Menos 1 por B, menos B. Recordemos que el 1 es imaginario y no lo colocamos. Solo colocamos el signo. En este caso sería menos B. Luego tenemos A por menos 7. Tenemos la multiplicación de una letra por un número negativo. Entonces, siempre hay que mantener un orden. Siempre irán primero los números y después las letras. Entonces, al multiplicar A por menos 7, nos quedará menos 7A. Si observamos, nos quedó primero el número y después lo que es nuestra variable, o sea, la letra. Recordemos que las letras se llaman variables. Luego tenemos el último ejemplo. Menos 5 que multiplica a B y B multiplica con A. Entonces tenemos un número y dos variables, que en este caso sería A y B. Entonces recordemos que vamos a omitir el símbolo de multiplicación y la respuesta nos tiene que quedar de una manera ordenada. O sea, primero los números y después las letras. Nos quedaría menos 5AB. Si nos fijamos, tenemos que mantener el orden alfabéticamente de las letras. Aunque en la multiplicación primero estaba B, lo tenemos que ordenar alfabéticamente. Entonces, primero iría A y luego B, menos 5AB. Tenemos el caso número 2, que es cuando tenemos división. Ya acá involucramos el símbolo de división. Este símbolo nosotros lo vamos a sustituir por el símbolo que ocupamos en las fracciones. Entonces, X entre 4 es lo mismo que decir X sobre 4. Entonces, el símbolo de división lo vamos a sustituir con el símbolo que utilizamos en una fracción, que representa lo mismo, una división. Es lo mismo como que diga X entre 4. Tengo el siguiente ejercicio. Aquí ya hay una combinación de una multiplicación y una división. Entonces tenemos que aplicar
ambas cosas. Tenemos que omitir el signo de la multiplicación y sustituir el símbolo por el de fracción. Entonces, 2 por A nos quedaría 2A entre 5. ¿Qué nos está diciendo? Que 2 por A lo vamos a dividir entre 5. Entonces, ahí está. 2A entre 5. Recordemos que quitamos el símbolo de división y colocamos el de fracción. Tenemos acá una división de una constante entre un número entero. Entonces, ¿qué es lo único que vamos a hacer acá? Sustituir el símbolo. Y esto nos quedaría A sobre menos 2, que es lo mismo a que este signo menos lo antepongamos acá delante de la fracción. Es lo mismo A entre menos 2 a decir menos A sobre 2. Por último, tenemos acá este ejemplo. La suma de dos variables dice que la tenemos que dividir entre menos 5. Acá esto nos va a quedar igual, porque recordemos que solo omitimos los símbolos de multiplicación y los símbolos de división lo pasamos a fracciones y el resto tendría que quedar igual. Entonces, esto nos va a quedar A más B sobre menos 5. Recordando lo anterior, este menos lo podemos colocar acá adelante y de igual manera es el mismo resultado. Menos A más B sobre 5. Vamos a recordar o a resumir la clase anterior. Dice que para expresar productos sin utilizar el signo por, tenemos estos siguientes casos. El primer caso, se escribe el número antes de la variable. Entonces, si yo tengo x por 8, al quitar el símbolo de multiplicación, tengo que ordenar. Y esto me quedará 8x. Primero el número, luego la variable. Si hay más de una variable, se escriben en orden alfabético, lo que le mencionaba anteriormente. Tengo la multiplicación de dos variables y un número. Recordemos que colocamos primero el número y después se ordenan las variables en orden alfabético. Esto nos quedará 3xy. Si las variables aparecen dentro de paréntesis, se escriben a la derecha del número. Entonces, tenemos acá una multiplicación de una resta de dos variables por un número. Entonces, vamos a cumplir la regla. Dice que siempre colocamos primero el número y después las letras. Si se repite una variable, esta se escribe con un exponente que indica las veces que se aparece como factor. Aquí es como que tuviésemos potencia. Entonces, si yo tengo A por A, ¿cuántas veces se está repitiendo mi A? 2. Por eso es que tenemos de base, tenemos la variable A y como exponente el número 2 que me representa las dos veces que se está multiplicando A. También se utiliza un punto para expresar producto. O sea que el 8x que tenemos acá también se puede representar 8.x, que es como decir 8 por x. Recordemos también en las clases anteriores que siempre hemos dicho que cuando tenemos los puntitos ahí representan multiplicación. Igual acá. Es lo mismo decir 3xy a poner mis 3 punto X, punto Y, representan una multiplicación. De igual manera acá esta potencia A al cuadrado significa que la A se me va a multiplicar 2 veces. También en lo que es la división, es lo mismo decir, si yo tengo X sobre 4, es lo mismo a decir 1/4 de X. ¿Por qué?
porque acá X, recordemos que adelante tiene la unidad, que no la colocamos porque es como que fuese imaginaria, representa una X, no es necesario colocar el número 1. Entonces, esto es como que yo tenga un cuarto de X, es lo mismo. Tenemos el otro ejemplo acá, 2A sobre 5. Es lo mismo a decir 2/5 por A. Separo los números de la variable. De igual manera, si tengo una multiplicación de dos variables como numerador y abajo de denominador un número. Es lo mismo a decir que tengo un tercio. Recordemos que adelante de A y B tenemos la unidad. Entonces, un tercio de A y B. Tenemos también acá, recapitulando, otro ejemplo, A sobre menos 2 es lo mismo a que yo coloque el signo negativo adelante de la fracción. Se escribe el signo antes de la fracción. Y por último, como conclusión en lo que son las expresiones algebraicas, en lugar de A con el símbolo de división, A entre B, se escribirá A sobre B, el símbolo de fracción. Bueno, muchachos, espero esta explicación les sirva de mucha ayuda para resolver los ejercicios en su guía número 4. Recuerden, cualquier consulta, estoy a la orden. Gracias.